Buenos días a todas y a todos. Os damos la bienvenida al primer seminario sobre accesibilidad cognitiva y educación. Yo soy Raquel Cárcamo. Y yo soy Blanca Tejero. Raquel y yo codirigimos el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, que es un centro público que depende del Real Patronato sobre Discapacidad y que gestiona Plena Inclusión. Y como su propio nombre indica, el centro es un centro asesor en accesibilidad cognitiva. Y hoy precisamente vamos a hablar de accesibilidad, en este caso, en la educación. Pero no podemos empezar un seminario así a la ligera, por lo que en primer lugar vamos a dar la bienvenida a Ignacio Campoy. Ignacio Campoy es vocal asesor del Real Patronato sobre Discapacidad y el encargado de darnos esta bienvenida institucional. Buenos días, Ignacio, tu turno. Buenos días, gracias Blanca, gracias Raquel. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, por lo tanto, a este seminario. Lo que primero que quiero hacer, evidentemente, es agradecer, ¿no? la presencia de todas a través de Internet y también a los ponentes, ¿no? Al mismo, que yo creo que le van a dar, bueno, estoy seguro que le van a dar la calidad que todos estamos deseando para poder avanzar en este derecho, ¿no? También quiero agradecer, aunque me lo permitáis muy someramente no, pero a Blanca Tejero y a Raquel Carcamo por el excelente trabajo que como directoras del Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva están realizando, ¿no? Han conseguido que en menos de 2 años, desde la creación del centro, este sea ya un referente nacional, con la extensión de la accesibilidad cognitiva a diferentes ámbitos de nuestra sociedad, no solamente al de la educación, que es el que nos trae hoy, sino a muchos otros ámbitos de la sociedad, y hace que, como ya bien dicen, pues vaya teniendo éxito esa revolución de lo fácil, ¿no? Hacer que el mundo, los diferentes procesos y ámbitos en los que desarrollamos nuestras vidas, pues sea comprensible para todas las personas. Para el Real Patronato sobre la Discapacidad, esta jornada tiene una importancia muy significativa, ¿no? Porque la misión principal que tiene el Real Patronato sobre la Discapacidad es proteger los derechos de las personas con discapacidad y así garantizar su inclusión social. Y no hay forma mejor de garantizar la inclusión social que es trabajando desde la educación en primera, ¿no? En la primera edad, ¿no? de las personas, cuando realmente se forman, ¿no? en la inclusión, tanto para las personas que, digamos, que ahora mismo se encuentran, ahora le diré algo al respecto, ¿no? En un ámbito de segregación o de exclusión o de discriminación, como las que ahora supuestamente no lo están, pero que al no garantizarse el derecho a la educación inclusiva, también se forman en una sociedad no inclusiva. Por lo tanto, hay que trabajar en el derecho de la educación inclusiva porque es un derecho para todos. De hecho, el derecho a la educación inclusiva no es otro sino el derecho a la educación, a secas, ¿no? El primer reconocimiento explícito que se hace del derecho a la educación inclusiva está en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero el título del artículo no es el derecho a la educación inclusiva. El título del artículo es el derecho a la educación, porque es lo que se está tratando. Lo que pasa es que a la hora de desarrollar el derecho a la educación, pues señala que la misma tiene que ser inclusiva o no es una auténtica educación. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno desde el año 2008 y al máximo nivel, conforme al artículo 10.2 de la Constitución española, la Convención, junto a otros tratados y convenciones de derecho internacional, son las que nos permiten interpretar adecuadamente los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Es decir, explícitamente, el artículo 27 de la Constitución española reconoce el derecho a la educación y ahora, desde el año 2008, existe la obligación jurídica de que este derecho sea interpretado conforme a lo que se establece en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, tiene que ser interpretado necesariamente a la luz del derecho a la educación inclusiva. Y así es lógico que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos haya hecho, en todas sus observaciones generales a los informes periódicos que España ha ido remitiendo de cómo se aplica la Convención en España, el Comité nos ha ido recordando que no cumplimos adecuadamente con este artículo 24 del derecho a la educación inclusiva, que tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir que este artículo sea eficaz, sea aplicado. Es más, ¿no?
en el informe que se realizó en el 2018, el Comité de la Investigación Relacionada con España, bajo el artículo 6 del protocolo facultativo sobre la educación en España, el comité concluía que en España se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio. Y por lo tanto, al final señalaba que en base a la discapacidad, ¿no? Esta segregación en base a la discapacidad se viola grave y sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva en España. Es decir, por una parte tenemos la obligación jurídica de garantizar el derecho a la educación inclusiva en España y por otra parte parece que esto no se da. Y yo, si me permite, digo un poco como yo entiendo, muy brevemente, evidentemente una definición casi, ¿no? De lo que entiendo la educación inclusiva para entender por qué esto no se da. Y es que para que nosotros garantizáramos la educación inclusiva, tendríamos que hacer un cambio radical de nuestro actual sistema educativo, garantizando que todos los niños y las niñas tuvieran, sin distinción alguna, independientemente si es la discapacidad, pero también si es el sexo o cualquier otra condición personal o social, pudieran, digo, ejercer su derecho a educarse en igualdad de condiciones que las demás niños y niñas en el sistema de educación general. Habría que garantizar, por lo tanto, que es el sistema educativo el que se tiene que adaptar a las diversas necesidades educativas que presenta cada niño y cada niña, no el niño y la niña el que se tiene que adaptar al sistema educativo, y esto es trascendental. La educación inclusiva, como dice el propio comité en la observación general número 4, no es compatible con una educación segregada, no es compatible con la educación integrada, en la que los niños y las niñas se adaptan al sistema, ¿no? Es el sistema el que se tiene que adaptar a las necesidades educativas de los niños y las niñas. Para ello siempre se ha de asegurarse que se proporcionan todos los apoyos y los ajustes que sean necesarios para atender adecuadamente a las diversas necesidades educativas que se tienen. De este modo, es la única forma que se garantizan los dos objetivos básicos del derecho a la educación como derecho humano: el desarrollo de la personalidad, de las actitudes y capacidades de cada niño y cada niña hasta el máximo de sus posibilidades, y esa formación que decía al principio en una sociedad inclusiva, esa formación en el máximo respeto por la dignidad intrínseca de todo ser humano y en los derechos humanos, ¿no? Como tenemos que hacerlo, porque es una obligación jurídica y el camino todavía es muy largo, ¿no? Habría que atender a lo que también la disposición adicional cuarta de la LOMLOE estableció, ¿no? Y había un mandato expreso hacia el gobierno y con colaboración con todas las administraciones educativas para desarrollar un plan. Ahí se señalaba en el plazo de 10 años, por lo tanto el tiempo corre y hay que darse prisa, para que, de acuerdo, se decía, con el propio artículo 24 de la Convención, nosotros hiciéramos los centros ordinarios contasen con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Por lo tanto, hay que hacer ese plan, hay que hacer, ¿no?, avanzar significativamente en el cambio del sistema educativo para atender en los centros ordinarios a los alumnos con discapacidad en las mejores condiciones, que puedan ejercer su derecho en igualdad de condiciones. Ahora es el momento, ¿no? En este momento actual es cuando tenemos que hacer todo el plan, tenemos que actuar, tenemos que hacer el sistema educativo, un cambio radical para hacer que el derecho a educación inclusiva sea una realidad. Por ello, el Real Patronato sobre la Discapacidad se ha hecho plenamente consciente de esta necesidad y estos 2 años, sobre todo, ha estado impulsando acciones, ¿no?, para poder desarrollar el derecho a la educación inclusiva. Para esto se ha visto desarrollado todos estos ideales, ¿no?, a través de las acciones de sus centros asesores, que son la joya de la corona del Real Patronato sobre la Discapacidad, ¿no? Evidentemente, uno de los centros asesores, como bien ha dicho antes Blanca, pues es el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, ¿no? Oficina de lo fácil, ¿no?, que les gusta decir, ¿no? Pues este centro que ha estado trabajando, y esto es lo que se va a señalar en estos seminarios, sobre el gran trabajo para que la accesibilidad cognitiva en la educación sea una realidad. Pero también los otros centros asesores están desarrollando una labor fundamental para garantizar este derecho a la educación inclusiva. El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de los Signos Españolas ha realizado este año un estudio sobre la implementación del bilingüismo intermodal en el sistema educativo. El Centro Español sobre el Trastorno del Espectro del Autismo ha estado elaborando guías y formaciones especializadas para mejorar la atención de los alumnos y alumnas autistas desde los centros educativos. El Centro Español del Subtitulado y la Descripción ha desarrollado una potentísima herramienta del Access to Class, ¿no?, que permitirá que en las propias clases se pueda seguir, ¿no?,
con lengua de signos, con audiodescripción, con un subtitulado, tomando apuntes que tengan cada vez más, incluso señaladas las puntuaciones, ¿no? Los signos de puntuación en los que se vayan tomando, que haya una posibilidad de una interacción, ¿no? De todos los alumnos con los profesores y con el resto del alumnado en las propias clases, ¿no? Y el Centro Español de Documentación e Investigación sobre la Discapacidad pues ha realizado un muy influyente estudio sobre la transformación de escuelas en espacios inclusivos y accesibles. Un estudio que está elaborado nada más y nada menos que por los 27 investigadores principales de las 27 proyectos de investigación que han trabajado sobre la educación inclusiva con subvenciones públicas en los últimos años en España. Por lo tanto, la gente que sabe realmente cómo se puede realizar este proceso de educación inclusiva ha realizado este estudio señalando las recomendaciones de cómo tenemos que actuar. Es decir, en los centros asesores, el Real Patronato, el Gobierno, administraciones públicas, somos conscientes de que tenemos que dar este paso. Es cierto que en nuestra sociedad todavía es desconocido el derecho a la educación inclusiva en realidad, ¿no? Se siguen con mitos y prejuicios, ¿no? Y estereotipos que hay que superar claramente, de pensar que esta es una situación imposible, que hay niños y niñas que al final siempre tienen que ir a un centro especial, que todo esto va a perjudicar a otros niños y niñas, que esto es muy caro. Todos estos están claramente, son mitos que están claramente superados o tendrían que estar superados. La ciencia lo dice, ¿no? El propio Banco Mundial ha señalado un informe que sería, y el Fondo también de Derechos Fundamentales de Europa han dicho que sería un sistema plenamente sostenible económicamente, incluso que sería más barato que el sistema que tenemos ahora de doble segregación. Pero aparte de evidentemente de esta, digamos, situación económica más favorable, es que es un derecho humano y por lo tanto hay que reconocerlo y protegerlo de una forma eficaz. No hay otra, ¿de acuerdo? Y es un derecho, cuidado, que no es que se beneficien solo y exclusivamente los niños y niñas con discapacidad que ahora mismo se puedan encontrar segregados. Es un derecho que supondría el mejor beneficio posible, la mejor educación posible para todos los niños y todas las niñas. Sería atender a las capacidades de cada niño y cada niña. Yo creo que esto es un mensaje que tiene que calar en la sociedad. La educación inclusiva es un beneficio para todos y cada uno de los niños y de las niñas, ¿no? Y en eso, por lo tanto, por eso es un derecho humano que tenemos que garantizar. Estos dos seminarios que ahora vais a empezar y a desarrollar es de nuevo una piedra importante en este camino que tenemos que recorrer para hacer eficaz la educación inclusiva lo antes posible. Ojalá que esta realidad dentro de 5 años se haya convertido en una situación que todos podamos disfrutar, que toda la sociedad podamos disfrutar. Muy buena suerte en el seminario y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Como siempre es un placer contar con el Real Patronato sobre la discapacidad. Gracias por acompañarnos esta semana, o sea, esta mañana, perdón, y por confiar en este centro y en las personas que trabajamos en él para conseguir hacer un mundo más fácil de entender. Efectivamente, gracias Ignacio, gracias por tus palabras, por tu tiempo y por el compromiso del Real Patronato y de los centros por apoyar, en este caso a través de la accesibilidad cognitiva o sus áreas de trabajo, cosas tan relevantes como son la educación y el acceso a ese derecho que, como decías, es un derecho humano que hay que guardar, preservar y defender. Ahora es el momento de marcar este seminario y las palabras que le dan título, que no son otras que accesibilidad cognitiva y educación. Y para ello contamos con Coral Elizondo, es maestra, psicóloga y especialista en educación inclusiva. Y nos va a ayudar, como decíamos, a marcar estos dos términos buscando sus puntos en común. Además, recordamos que en la parte de abajo de la pantalla tenéis un cuadradito que pone preguntas y respuestas, donde nos podréis hacer a lo largo de la charla de Coral y de las sucesivas preguntas para los ponentes que compartirá mi compañera Mónica después de su intervención. Ahora sí, bienvenida, Coral, es tu turno. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Recuerdas que Ay, que estamos siendo grabados, que me dice por aquí Raquel. Gracias, compañera. No te escuchamos, Coral. Buenos días, Ahora buenos sí. días. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Blanca y Raquel, por invitarme, por estar hoy aquí. Y no había hablado con Ignacio
Me ha encantado tu introducción, Ignacio, y va muy en la línea precisamente de lo que yo quiero contar. Voy a ser rápida para ajustarme también al tiempo y poder, bueno, pues ofrecer ese turno de preguntas, ¿no? que tenemos. Entre el derecho y la universalidad, voy a enlazar lo que nos estaba contando Ignacio, ¿no? Del derecho a la educación, a una educación con mayúsculas, porque yo también pienso que si hablamos tanto de incluir es porque antes hemos segregado. Entonces, esa educación que es un derecho para todos los estudiantes, ¿no? Primero, quiero reflexionar brevemente, todo va a ser muy breve hoy, sobre esa tiranía del promedio que nos hace segregar, que nos hace entender la discapacidad como capacitismo, como algo que no eres capaz, ¿verdad? Y yo que en mis últimos años, bueno, ahora estoy de excedencia, pues he trabajado de orientadora. Eso de poner etiquetas, ¿verdad? Parece que tenía que ser juez y parte de algo que no estaba de acuerdo. En el libro del poder de la diversidad hablan mejor que yo y de una forma mucho más poética, así que os lo voy a ir contando. Visualice un girasol gigantesco que acude a la consulta del psiquiatra. El psiquiatra prepara todas sus herramientas y en media hora tiene el diagnóstico. Usted padece de gigantismo. Es una dolencia que se puede tratar si se atiende a tiempo, pero por desgracia no hay mucho que hacer en esta fase del desarrollo. Sin embargo, disponemos de algunas estrategias que podrán ayudar a afrontar este trastorno. El girasol escucha estas sugerencias y abandona la consulta del doctor con su brillante cabeza marrón y amarilla pendiendo de un tallo. El siguiente paciente en la agenda del doctor es la pequeña Flor de Aciano. La rosa psiquiatra le ofrece a la Flor unas cuantas pruebas diagnósticas y un examen físico completo. Entonces establece su juicio. Lo lamento, Flor de Aciano. Usted padece TC, trastorno del crecimiento. Creo que es algo genético. Sin embargo, no tiene que preocuparse. Con el tratamiento apropiado, aprenderá a vivir una vida productiva y exitosa en una parcela de limo bien irrigado, en algún lugar. La Flor de Aciano abandona la consulta del doctor sintiéndose aún más diminuta que cuando llegó. Por último, un tulipán entra en la consulta y el psiquiatra tan solo necesita 5 minutos para decidir cuál es el problema. Tiene TDP, o trastorno de déficit de pétalos. Se puede controlar, aunque no curarse, con una fórmula magistral especialmente diseñada. De hecho, mi representante herbicida local me ha dejado algunas muestras por si le apetece probarla. Necesitamos un nuevo campo de la neurodiversidad que conciba que los cerebros humanos son diversos, son entidades biológicas y que seamos capaces también de apreciar las enormes diferencias naturales que existen entre un cerebro y otro, en lo relativo a la sociabilidad, al aprendizaje, a la atención, al estado de ánimo y a otras importantes funciones mentales. En lugar de pretender que en algún lugar oculto en el sótano hay un cerebro perfectamente normal, con el que el resto de los cerebros deben ser comparados. Hemos de admitir que no existe el cerebro estándar, así como no existe la flor estándar o el grupo cultural o racial estándar. Y de hecho, la diversidad entre cerebros es tan maravillosamente enriquecedora como lo es la biodiversidad y la diversidad entre culturas y razas. Este cuento que a mí me encanta, lo utilizo también a veces cuando doy clases en el máster, ¿no? Pues para reflexionar un poco si todos sabemos que nuestros cerebros son únicos, si todos sabemos que existen distintas formas de procesar la información y distintos tipos de funcionamiento, como nos dice el modelo de diversidad funcional, ¿cómo es posible que no aceptemos como válidos estos tipos de funcionamiento, ¿no? Y todavía vayamos poniendo esas etiquetas y segregando? Aparece entonces en toda nuestra normativa por primera vez un diseño universal para el aprendizaje. Pero esto, ¿qué es? ¿No? ¿Qué entendemos por un diseño universal para el aprendizaje? Sabemos lo que son las barreras, esas creencias y actitudes que las personas tienen, ¿no? Que se concretan en culturas, políticas y prácticas, cómo hablamos de accesibilidad y desde
desde ahora mismo ya le digo a Raquel, que ya la conocía de antes, y a Blanca, que yo también estoy en esa revolución fácil y comprensible, ¿no? Esa accesibilidad. Y aparece entonces el diseño universal, cuando yo estoy en el aula y diseño desde el primer momento para toda la diversidad que yo tengo en el aula, porque ese concepto de estudiantes que debo atender de forma diversa porque son diversos, yo creo que también tenemos que empezar a cambiarlo, ¿no? Y aparecen esos ajustes razonables de los que también ha hablado Ignacio, ¿no? Como esas modificaciones y adaptaciones que cuando, aun a pesar de un diseño universal, algunos estudiantes particularmente lo requieren. Es decir, un ajuste razonable nunca va a ser una segregación. Y eso se tiene que entender bien, ¿no? Porque aquí hay, a veces cuando hablamos de una adaptación curricular significativa, muchas veces es hacer algo muy diferente y muy descontextualizado de lo que hacen los demás estudiantes. La accesibilidad universal es todo aquello que resulta accesible, de fácil comprensión, y es esa revolución de Blanca y de Raquel, y podemos hablar de distintos tipos de accesibilidad, aunque hoy concretamente nos vamos a referir más a la accesibilidad cognitiva. Esas modificaciones y esas adaptaciones necesarias en casos particulares serían esos ajustes razonables para que todos los estudiantes puedan estar presentes, participando y obteniendo logros. ¿Cómo definimos entonces un diseño universal para el aprendizaje? Ese que aparece en la normativa, ¿no? En nuestra LOMLOE y en todos los desarrollos curriculares. Sería este marco conceptual, teórico, práctico, que nos va a guiar para diseñar las programaciones didácticas, las situaciones de aprendizaje, nos va a ayudar a diseñar los materiales, nos va a ayudar a rediseñar los espacios y los entornos que giran en la vida de la escuela, ¿no? En toda su totalidad. ¿Y qué van a hacer? Pues en concreto, ya lo veis ahí de color rosa, tres conceptos clave. Minimizar las barreras, por lo tanto, antes hay que anticiparlas y verlas. Adoptar la variabilidad humana como lo normal, nunca lo excepcional. Todos somos seres humanos únicos y todos aportamos nuestro funcionamiento a la sociedad, al aula. Y siempre con altas expectativas, desarrollando ese aprendizaje experto para todo el alumnado. Tenéis ahí a Jennifer Levin, directora académica de CAST, el Centro Americano que diseñó este marco conceptual. Además, el DUA está diseñado para que de arriba a abajo se vayan liberando esos apoyos y andamiajes para lograr siempre ese aprendizaje experto para todos los estudiantes. Y eso que aparecía en rosa son los tres conceptos fundamentales que aparecen en la definición del diseño universal. Las barreras no están en las personas, las barreras están en el diseño. Se visibiliza entonces una sociedad limitante que pone barreras. Y aquí tendríamos que hablar de un modelo de calidad de vida, de un modelo de apoyos, ¿no? Que van de la mano. Hablamos también desde los avances de la neurociencia de esos cerebros únicos y desde el modelo de diversidad funcional, una cultura nueva de lo que sería la discapacidad. Y por último, ese aprendizaje experto para lograr la metacognición. Muy rápidamente nos vamos al tema de las barreras y concretamente me voy a ir al currículo, puesto que yo voy a hablar de educación. Esta imagen, para mí, la pongo siempre, pero no sería representativa de lo que yo entiendo por un diseño universal para el aprendizaje. Y me explico. En la primera imagen a la izquierda tenemos la igualdad, que sería esas aulas de talla única, esas aulas rígidas, donde todos los estudiantes hacen lo mismo de la misma forma y en el mismo tiempo, donde los apoyos son iguales para todos. En la imagen del medio
hablamos, sin embargo, de equidad. Toda nuestra normativa actual habla de equidad. ¿Y equidad qué significa? Ofrecer apoyos y con mayor intensidad a las personas que más lo necesiten. Y un diseño universal, hemos hablado que es una eliminación o minimizar la barrera, eliminarlas en la medida en que podamos. Pero ¿qué ocurre? Que esta imagen para mí no representa lo que es el diseño universal. ¿Por qué? Porque ese diseño universal, tal y como está representado ahí, volvería a ser café para todos, volvería a ser un aula de talla única. Y acabamos de decir que tenemos que ofrecer apoyos y de mayor intensidad a quien más lo necesite. Por lo tanto, para mí el diseño universal bien representado tendría que ser una mezcla de equidad entre el dibujo de equidad y de diseño universal, porque si no, volveríamos a seguir segregando, ¿no? Porque ese niño con pantalones amarillos no termina tampoco del todo de ver el partido de fútbol, ¿no? Las barreras, este concepto que aparece por primera vez en la educación en el Índex para la Inclusión en el año 2000, en su primera versión en inglés, ponía en el foco Tony Booth y Mail Ainscott precisamente en el contexto, precisamente en esas barreras, en este caso más bien curriculares, ¿verdad?, que pueden aparecer en la institución educativa a todos los niveles, culturas, políticas y prácticas. Y que es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. Y ojo, las barreras no están en la persona, las barreras las ponemos las personas. En este caso hablaríamos de barreras para la comprensión, ¿no? Para esa revolución de lo fácil y comprensible. Os presento a Gema. Gema es una niña que ahora mismo ha creado una fundación que se llama Gema Canales, que os invito a conocerla. La barrera no la tiene Gema. Como Gema no habla, podríamos pensar, ¿verdad? Pues no tiene nada que decir. En este caso podría ser hasta verídico mío con otro nombre y en otra comunidad autónoma. ¿Cuál es el lenguaje del DUA? ¿Cuál es el lenguaje de esta revolución fácil y comprensible? Que la comunicación es un derecho y debo ofrecerle todas las oportunidades para comunicarse. ¿Cuántos niños, niñas hay sin sistemas de comunicaciones aumentativos y alternativos? A veces por sesgos en la comprensión, ¿no? Por pensar que si le doy ese sistema no va a poder comunicarse o no va a poder hablar, otras veces por escasa formación de las personas que están a su alrededor. Pero en esta revolución de lo fácil y lo comprensible tenemos que reivindicar ese derecho a la comunicación, ¿no? Igual que Ignacio ha reivindicado ese derecho a la educación con mayúscula, y ofrecer oportunidades para que puedan comunicar. Lo primero que tenemos que hacer en la escuela entonces es irnos a los elementos del currículo y empezar a analizar uno a uno todos esos criterios de evaluación para poder diseñar unas actividades alineadas, para poder utilizar materiales y recursos que lo permitan con esas metodologías más participativas y una evaluación más justa. La variabilidad, cada cerebro es único e irrepetible, no son capacidades diferentes, porque si no yo creo que seguimos hablando de capacitismo, ¿no? ¿Tiene más capacidad, tiene menos? No. Son estilos, desde la neurociencia, son estilos de procesamiento cognitivo diferentes, pero todos, luego lo voy a decir, igual de válidos. Y un aprendizaje experto, unas altas expectativas para todo el alumnado. Nos vamos a mover en un paradigma de apoyos, nos estamos moviendo en un socioconstructivismo donde los estudiantes construyen el conocimiento y nos estamos moviendo en ese sistema de apoyos que para mí es un diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Ese andamiaje. ¿Y qué supone todo esto en la educación? ¿Qué supone un diseño universal para el aprendizaje en la educación? ¿Qué supone que la LOMLOE hable por primera vez de diseño universal para el aprendizaje? Aquí
Lo primero que quiero que quede claro, y creo que por eso lo estoy transmitiendo, es que debemos romper esa cultura de la discapacidad que tenemos y tenemos que dejar de asociar un diseño universal para el aprendizaje con una atención a la diversidad, porque entonces no hemos entendido qué es un diseño universal. Un diseño universal es un diseño para todos y con todos. Y hacer las cosas diseñadas desde el principio de una forma universal significa que no tengo que hacer adaptaciones posteriores, ¿no? Que ya en el propio diseño yo ya estoy pensando en todos. Esto supone, lo primero, que es cambiar la mirada, entender que hemos cambiado el paradigma. El modelo social de la discapacidad del que siempre hablamos es un modelo de los años 70, que por primera vez concibió la discapacidad no como algo inherente al ser humano, sino desde un origen social. Y se visibilizaron todas las barreras que pone la sociedad, ¿verdad? Pero también se puso el foco, y por eso ese modelo de apoyos y de calidad de vida, se puso el foco en los apoyos y los ajustes necesarios para que todas las personas puedan desenvolverse de forma plena, ¿no? Y se reivindicó ese movimiento de calidad de vida, ese movimiento de vida independiente. ¿Pero qué ocurre? Año 2006 aparece el modelo de diversidad funcional del que ya os he ido hablando, ¿no? Se supera entonces esa dicotomía capacidad-discapacidad que yo creo, y esta es mi opinión, que todavía impera en ese modelo social de la discapacidad, ¿no? Y dice, ¿qué más da? ¿Qué más da el tipo de funcionamiento, ¿no? Todos los tipos de funcionamiento son diversos y son válidos, y todas las personas aportan al aula su diversidad y aportan su propio funcionamiento. Cambia la mirada, cambia el lenguaje. Y tenemos que romper, como nos decía Ignacio, con la idea de que existe un estudiante promedio, de que es la persona quien debe adaptarse al sistema. Y debemos pensar que para aceptar de forma ética, para hablar de justicia social, lo que tenemos que cambiar son los contextos. Tenemos que romper con esas aulas rígidas de talla única y empezar a hacerlos comprensibles, hacerlos fáciles, hacerlos para que todos los estudiantes puedan encajar, ¿no? No sería tampoco la palabra encajar, puedan vivir, simplemente puedan ser y estar. ¿Qué es lo que ocurre dentro de nuestro modelo, ¿no? La persona aporta, tiene sus competencias, sus fortalezas, sus necesidades, sus características, la persona, ¿no? Conocer a la persona. Yo siempre digo que es lo primero que tenemos que hacer, hablar sobre ese portafolio de talentos, hablar sobre los talentos, diseñar las mochilas de aprendizaje de forma personalizada de cada uno de nuestros estudiantes. Y luego tenemos el aula, con unas demandas que a veces son muy exigentes y aparecen las barreras. En este desajuste es donde yo entiendo que debe estar el diseño universal para el aprendizaje. Y ahí es donde nos movemos entre el derecho a una educación con mayúsculas, el derecho a una comunicación, ¿no? Que estábamos hablando de la accesibilidad cognitiva, y la universalidad. Y ahí es donde, en este desajuste, es donde precisamente tiene que aparecer estos conceptos. Hablar de personalizar el aprendizaje es reconocer y aceptar la capacidad que tienen las personas para elegir, los estudiantes para elegir, y el derecho a esa ayuda con más o menos intensidad, que es lo que debe ofrecer el profesorado. Y ya por último, y así quiero terminar el cuarto para dejar un turno de preguntas, ¿cómo garantizo todo esto que me estás contando, Coral? ¿Cómo lo puedo garantizar en la escuela inclusiva? Tenemos que hablar entonces y me voy hacia atrás, al Índex para la Inclusión, 3 conceptos: culturas, políticas y prácticas, que yo me los imagino como si fuesen esas muñecas rusas, ¿no? La primera que veo es la más grande,
y ahí tenemos que crear esas culturas inclusivas. Unas comunidades acogedoras, comprensibles, seguras para todos los estudiantes, para toda, aún diría más, para toda la comunidad educativa, ¿no? En esa revolución de lo fácil y de lo comprensible, donde se acepten como válidos todos los tipos de funcionamiento. Y aquí, en concreto, como hoy estamos hablando de accesibilidad cognitiva, pues los ejemplos son algunas de las guías que conocemos, ¿verdad? Y aquí como ejemplo, pues podría ser el propio Centro Asesor de Accesibilidad Cognitiva, el CEACOG, liderado por Blanca y Raquel. Y esto sería una primera reflexión a nivel de centros. Y os he puesto también arriba el dibujito del diseño universal para el aprendizaje, donde en el acceso y concretamente en la pauta de opciones a la percepción nos habla de esto mismo, ¿no? De opciones a la percepción. Si yo levanto esa muñequita, aparece esa muñeca matrioska, esa muñeca rusa, aparece otra muñeca, ¿verdad? Donde habla de políticas. Y yo siempre digo que las políticas inclusivas están en los centros, en los propios centros educativos, ¿no? El cómo organizo el centro, cómo organizo los apoyos, los recursos humanos, materiales, cómo trabajamos en equipo, cómo son los patios de recreo, cómo son los comedores educativos, cómo hago que la inclusión llegue al corazón de la escuela. Es una decisión política a nivel de claustro, a nivel de equipos directivos, a nivel de departamentos, a nivel de comisiones de coordinación pedagógica, a nivel de ciclos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desarrollar esa escuela extraordinaria para todo el alumnado, ¿no? Una escuela extraordinaria para Roger Lee era una escuela donde no hay discriminación, un poco en la línea de lo que Ignacio nos ha contado en la introducción. Aquí nos iríamos a ¿qué es esa escuela extraordinaria?, preguntará usted. La escuela extraordinaria es mi respuesta a la poco pensada y excesivamente utilizada expresión escuela ordinaria. La expresión en cuestión, la escuela ordinaria, se presenta con frecuencia como lo contrario a la escuela especial, ¿no? En ese mundo segregador que decía Ignacio. También denota la escuela normal. Se deduce de ello entonces que debe haber estudiantes normales u ordinarios para quienes existan semejantes escuelas, y siguiendo esa misma lógica tendrá que haber otros niños que no sean normales, ordinarios o válidos. Sería entonces nuestra población inválida, nuestra población discapaz, ¿no? Y los llamemos ordinarios ya normales no cambian ni el significado ni el impacto social. Y yo creo que aquí precisamente es donde está la clave y este es el mensaje que quiero dejar, ¿no? Porque nos vamos a las prácticas, nos vamos a desarrollar en el aula ese currículo inclusivo, donde pongamos en marcha, ¿no?, el DUA en práctica, donde hablemos de una evaluación inclusiva, de una enseñanza multinivel, de un aprendizaje cooperativo, de unas metodologías participativas y donde realmente está la transformación. Para Porter y Towell, los cambios necesarios para lograr una educación inclusiva no se logran simplemente cambiando lo que ya hacemos. Yo siempre les digo, cuando me preguntan, que si lo que haces no te funciona, deja de hacerlo. Y empezar a transformar con nuevas formas de pensar, de hablar y de mirar, ese pasar a la acción, ¿no? Yo creo que a partir de ahora tenemos que ser centros transformadores y a todos los niveles del sistema educativo. La injusticia y la exclusión se construyen y se sostienen por elecciones personales. Vamos a ser nosotros, nosotras, las propias personas quienes decidan qué tipo de intervención hago para este niño, para esta niña, qué tipo de propuesta, qué tipo de juegos hay en el patio. Por lo tanto, son siempre elecciones personales. La transformación, el cambio transformador está en nuestras manos.
nadie dijo que fuese fácil, pero desde luego es un derecho reconocido por la Convención, ¿no? Como muy bien ha explicado Ignacio. Simplemente utilizando un Kanban que tengo pendiente, qué estoy haciendo y qué ya he terminado, simplemente me quedo con esta pregunta que lanzo al aire. ¿Empezamos? Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora ya, Mónica, cuando quieras, dejo de compartir y espero las preguntas. Muchísimas gracias, Coral. Ha sido súper interesante la intervención, nos has dado mucha luz, lo has explicado muy bien. Mira, tenemos muy poquitas preguntas en el chat. Os animo mientras hablo, porque hay una que voy a leer, a que es el momento de preguntarle a Coral. Y si no, al final de la jornada también podremos dar espacio a vuestras preguntas. Coral, nos dicen desde Colombia. Buenas tardes y buenos días para nosotros en Colombia. Feliz de estar escuchando las intervenciones de estos expertos. Me doy cuenta que en Colombia tenemos una maravillosa legislación, pero hace falta el soporte financiero para capacitar a docentes, administrativos, compañeros sobre la educación inclusiva. Y su pregunta es, ¿hay algún mecanismo que nos permita hacer procesos más rápidos? Es que me parece que esos procesos de sensibilización y capacitación, sobre todo de los administradores, quienes tienen mayor influencia en estos soportes económicos de los que hablaba, me parece que son procesos demasiado lentos. Mil gracias, muchos saludos desde Colombia y bueno, gracias Nicolás, porque es el que has escrito, Nicolás Antonio Sepúlveda, docente universitario del Politécnico Colombiano. Pues bueno, buenos días, Nicolás. Yo te diría, la sensibilización es fundamental, pero paralelamente hay que empezar a pasar a la acción, ¿no? Yo creo que la respuesta está en nuestras manos y cada uno, tú estabas en la universidad, pues cada uno hacer lo que tiene en sus manos. O sea, no podemos quedarnos en la educación inclusiva, no podemos quedarnos en la queja, ¿no? Que no es tu caso, Antonio, Nicolás, pero que muchas veces yo oigo ya, pero es que no tenemos recursos, ya, pero es que no tenemos dinero. Entonces esto es un compromiso personal, es un tema de justicia social, de derechos humanos y hay que empezar a pasar a la acción. Y cada uno en su aula y cada uno con sus recursos, pues empezar a trabajar multinivelarmente, empezar a organizar el aula de otra forma, empezar con la guía de accesibilidad cognitiva haciendo accesible mi aula. Empezar dándome cuenta si las fichas que yo elaboro, los libros que utilizo son accesibles y cómo los podría hacer más accesibles. Entonces yo simplemente vuelvo a decir lo mismo, empezamos con pequeños gestos, pero empezamos a caminar, ¿no? Siempre hablo de Eduardo Galeano cuando le preguntaban qué era la utopía y dice que la utopía estaba en el horizonte, que el horizonte tú vas avanzando y el horizonte se va alejando, avanzas 3 pasos, se aleja 3 pasos, se aleja 10 pasos, ¿no? Y aquel estudiante le pregunta, y entonces, maestro, ¿para qué sirve la utopía? Pues para avanzar, ¿no? Para empezar a caminar. Yo te diría eso, Nicolás, empieza a caminar. Y en las redes sociales cada vez hay más gente, cada vez hay más redes de inclusión, crear redes. Y lo que no sepas tú, pues a lo mejor otro te puede ayudar, ¿no? Y entre todos lograr esa transformación. Gracias, Coral. Mira, tenemos más preguntas para ti. Nos pregunta Silvia, los apoyos y recursos, ¿dónde se consiguen en la actualidad? Pues ahí no sé qué decirte, porque es que te vuelvo a decir lo mismo que a Nicolás, ¿no? En el aula yo le diría a los docentes que empiecen a cambiar pequeños gestos, lo que están haciendo, ¿vale? Un poco la idea de Nicolás a mí me ha gustado mucho porque llevamos mucho tiempo sensibilizando, hablando, reflexionando sobre inclusión, pero es que hay que pasar a la acción. Los niños, las niñas nos necesitan ya, no dentro de 10 años, sino ya, ¿no? Y tengo que empezar a cambiar. Entonces te diría, Silvia, busca los apoyos
y recursos dentro de ti, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes hacer, que esté en tu mano? Y luego búscalos en tu pequeña comunidad educativa, y luego búscalos en la administración, y luego búscalos en el ayuntamiento, y luego búscalos incluso el propio TEACOG, ¿no? Es un centro de recursos, es un centro de apoyo, ahí mismo tienes. Y yo creo que Ignacio ha ido citando centros, Ignacio, que yo ni conocía y que me ha encantado. Yo estuve también de directora en un centro de recursos de educación inclusiva aquí en Aragón. Búscalos porque los hay, ¿vale? Pero primero dentro de ti. Yo creo que primero tiene que ser un convencimiento personal de poder empezar a caminar. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Coral. Tenemos varias preguntas. Te voy a hacer dos y así terminamos. Una es, nos pregunta David López, bueno, te quiero dar la enhorabuena, y te pregunta si crees que el INDEX sigue siendo una herramienta actual para transformar, por ejemplo, las escuelas de adultos. Y la segunda sería desde Uruguay, María, ¿cómo se empieza y se pasa a la acción y se diseña DUA en las clases masivas? Vale. Mira, a David primero. El índice a mí me parece que es muy interesante, pero a la vez es denso, ¿no? Pero en una escuela de adultos, que los adultos, invitando a los adultos a reflexionar, me parecería interesante. Entonces te diría, David, yo cuando he trabajado con el DUA, o sea, con el índice en los coles, hemos seleccionado de cada dimensión aquellas preguntas sobre las que tú quieras reflexionar en tu propio centro de adultos, ¿vale? Pues relacionados con la convivencia, con las políticas, con las prácticas. Y entonces, sí, puedes utilizar también, incluso si no el termómetro, para la inclusión, que Plena Inclusión tiene editado de Cheita, y ese a mí también me gusta muchísimo. Ellos ya han hecho esa síntesis y además después te sale la imagen en colores. Y con respecto a María, desde Uruguay, em, clases masivas, vale. Cuando yo hablo del DUA, hablo también de que debemos transformar el propio aula, ¿no? Tenemos que transformar. Entonces aquí yo puedo hablar de medidas organizativas, de propuestas pedagógicas, puedo hablar del currículo, ¿verdad? Y con aulas masivas o no, lo que yo te diría es que empezases a trabajar la autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto lo explico en un libro que saldrá dentro de poco y yo creo que os ayudará. Lo he titulado Diseña hasta los límites, porque lo que quiero es que todo el mundo tenga en cuenta quiénes están en los límites para incluirlos desde el principio. ¿Qué se me ocurre con un aula muy, muy numerosa? Pues, por ejemplo, empezar a diversificar y empezar a trabajar con multinivel, de forma que tú vas trabajando a diferentes niveles y cada uno está trabajando en su nivel. Imagínate una especie de menú didáctico, donde tienen unos entrantes, unos platos principales y unos postres. Y cada estudiante se coge aquel que se ajuste mejor a su nivel. Estarías respetando esa personalización del aprendizaje y estarías trabajando con DUA. ¿Qué se me ocurre también? Trabajar en pequeños grupos, ¿no? Con un aprendizaje cooperativo o con un aprendizaje colaborativo, no necesariamente cooperativo, o un aprendizaje dialógico con grupos interactivos, donde en cada mesa tienen una tarea y todos van pasando por todas las mesas y todos van haciendo todas las tareas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que te recomiendo? Que diversifiques las tareas. Va a ser difícil en ese aula tan grande y tan numerosa que todos te estén siguiendo tu clase magistral. ¿Eso quiere decir que entonces, María, nunca vas a hacer clases magistrales? Si lo necesitas, lo haremos. Pero a lo mejor imagínate que un lunes tú explicas todo lo que vas a trabajar en la semana y luego ya van trabajando pues un día con esos menús didácticos, otros días con esos grupos que se apoyan y se ayudan,
otro día tú vas llamando en un pequeño grupo a los estudiantes para darle esa pequeña tarea más individualizada. Lo que te quiero decir es que el DUA es posible, un diseño universal para todos, pero no es posible en un aula tradicional, no es posible en ese aula de talla única. Y esa es la idea que quiero que nos quedemos, ¿no? Salir de nuestra zona de confort, acompañados, por supuesto, acompañadas de personas, de redes, crear redes, pero empezar a pasar a la acción, ¿no? Y ya simplemente retomo todo lo que os he dicho para cerrar, ¿no? Nicolás dice que si yo me quedo mucho tiempo reflexionando y sensibilizando, no paso a la acción y tengo que pasar a la acción. A Silvia le he dicho que mire dentro de sí aquello en lo que ella vea que puede empezar a cambiar, que sería la accesibilidad. Y María, a ti te digo, vamos a hacer una revolución, vamos a romper lo que estamos haciendo para empezar a transformar. Y creo que con esto he contestado a todas las personas. Y muchas gracias, Mónica. Coral. Tenemos más preguntas, pero no es posible seguir porque tenemos que avanzar, pero sí que agradecerte todas las orientaciones que has dado a las personas que han preguntado y a todos los demás que estamos aquí disfrutando de tu sabiduría. Mira, Gracias. simplemente, Mónica, como yo voy a estar aquí ahora, ¿puedo ir contestando y ellos lo leerían? Claro, sí, tienes Donde la pone responder posibilidad. en directo, donde pone introduzca una Puedes respuesta. responder a cada una de las preguntas. A cada una de las personas, darle la respuesta que tú tienes, o sea, como eres. Responder en directo, Sí, entonces, ¿no? sí, puedes responder. Vale. Venga, Sí, pues entonces os respondo ahora, ¿vale? Me quedo aquí gracias. respondiendo. Muchas gracias, Coral. Vale, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Coral. Tu presentación ha sido súper interesante y además nos ha ayudado a entender mucho mejor la relación entre educación y accesibilidad cognitiva. Y también nos ha ayudado a entender que la accesibilidad cognitiva es necesaria para que la educación realmente sea inclusiva y, bueno, pues un derecho para todas las personas. ¿Verdad, Efectivamente, Blanca? totalmente de acuerdo, Raquel. Estabais nombrando la revolución de lo fácil y poniéndonos aquí a Raquel como autoras de esta revolución, pero un inciso, la revolución de lo fácil es algo que nombramos mucho nosotras porque nos toca estar mucho delante de las cámaras, pero es una revolución Efectivamente. que hemos iniciado muchas más personas, somos un equipo de más de 60 personas diversas por diferentes partes del territorio y que no es nuestra. La revolución de lo fácil es para todas las personas y de todas las personas, ¿no? Nosotros la nombramos mucho, le hemos puesto ese lema, pero creo que es algo que debemos abrazar todas las personas que estamos aquí, que de seguro después también verán, porque Efectivamente. este seminario, bueno, está siendo grabado y se va a replicar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, así como la crónica de este y el del día 19, que también nos lo recordaba Nacho al principio de su intervención. Dicho esto, ahora es el momento de conocer algunas experiencias de educación y accesibilidad cognitiva y a sus protagonistas. Y bueno, pues en primer lugar vamos a hablar con Mar Sobrado, que es experta por experiencia y además forma parte de la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid. También es representante de personas con discapacidad en la Fundación Inclusión y Apoyo de APROCUR. También contamos con Ana Isabel Martínez y Juanjo Muñoz. Ellos vienen desde Plena Inclusión Región de Murcia para contarnos una experiencia de accesibilidad cognitiva en los colegios de Bullas y también sobre su vía escolar segura. Nos van a hablar de coles para peatones. Y por último, vamos a hablar con Cristina Rico, que es, que es directora del CEIP Santiago el Mayor y bueno, pues fue el primer colegio que se sumó al proyecto en Murcia. Y sin más dilación, damos paso a Mar Sobrado. Bienvenidas y bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Mar, tu turno. Muchas gracias por la presentación, chicas. Mm, Bueno, hoy, hoy os quiero contar mi experiencia en la educación y los aprendizajes que he adquirido toda mi vida. Os hablaré también de la hipótesis de los apoyos
en la clase y los materiales que me que he recibido para los estudios. Por favor, diapositiva. Eh, Contados que he pensado en mi recorrido de educación en tres fases educativas. Em, eh, actualmente estoy, act- actualmente estoy en el servicio de inserción laboral y la Fundación Inclusión y Apoyo a Procop. También os contaré que tuve Universidad Autónoma de Madrid con el apoyo de la Fundación Prodis y anteriormente estuve en el Colegio de Educación Especial María Cogedero y en el Colegio de Integración de Fernando de Rojas. Por favor, diapositiva. Actualmente estoy en en el servicio de inserción laboral en la Fundación Aproco. Sigo aprendiendo, sigo aprendiendo cada día. Me estoy formando para encontrar un empleo con un plan personal que me facilita acceder a la formación más adecuada a mis intereses personales. Poderme, po- poderme orientado a realizar una formación que me gustó mucho de audiovisuales, que se llamaba Enfocando a Futuro, de la Fundación Gigarrari. Para mí fue una gran experiencia que me ha marcado positivamente. Fue muy importante los apoyos profesional y las explicaciones fáciles para entender. Además, el material adaptado como documento y plantilla. Hice práctica en el curso donde contaba con un profesional que me apoyaba de forma individual para manejar la cámara y nos guiaba para tener buenos planos. Ahora contaros mi experiencia en la universidad. Estuve cursando el programa Fomento de la Fundación Prodis, que tiene como objetivo que la formación laboral adaptada a las necesidades individuales. Contado que todo esto fue posible gracias a la educación y apoyo que recibí. La, la universidad ha sido una experiencia única e irrepetible. Un lugar muy especial donde me sentí muy bien y me sentí universitaria. Éramos una clase formada por personas con discapacidad. Nos unimos un montón y hice muy buenos amigos. Pablo, Adela, María Ortiz y mucho más. Contaron que los materiales eran adaptados y esto nos facilitaba mucho la comprensión de los temas.
la profesora nos ayudaba siempre que lo necesitábamos. Teníamos tutorías individuales y grupales para hablar sobre qué íbamos trabajando. Recuerdo que para mí fue muy importante la clase de educación emocional, en la que hablábamos sobre cómo nos íbamos sintiendo. También disfruté mucho de mi primera clase de inglés aquí, pero aquí encontré decir una dificultad del propio idioma, porque se escribía diferente a cómo se pronunciaba. La profesora diseñó una plantilla de apoyo con letras y sonidos para que nos pudiera ayudar a la hora de entender y comunicar y pronunciar, perdón, en inglés. Por último, contaros mi educación en los colegios de integración y posteriormente de educación especial. Estuve en un colegio de integración y luego pasé a un colegio de educación especial. En el colegio de educación especial me permitió seguir aprendiendo y encontrar a mis verdaderos amigos. Fue muy importante a nivel emocional. Sin embargo, en el colegio de integración aprendí mucho, cosas como leer, escribir, sumar y restar, pero me sentía sola. Por eso me parece muy importante que los colegios de educación especial sigan enseñando a las personas con capacidades diferentes. Veo muy importante el equilibrio emocional para estar bien con uno mismo y con los demás. Para finalizar, contaros que desde 2022 pertenezco a la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid, junto con otros compañeros con discapacidad. Les aporto mi experiencia y llevo a la Junta Directiva necesidades que pueda tener la persona con discapacidades diferentes. Y hasta aquí, eh, y hasta aquí os puedo contar sobre algunas de mis experiencias en la educación que he recibido a lo largo de mi vida. Espero que os haya gustado. Dejo mi exposición con esta idea que me parece muy interesante. Para vivir en el mundo, debes conocerlo y los estudios te hacen comprender el mundo y sus conocimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mar. Ahora vamos a escuchar la experiencia desde Plena Inclusión Región de Murcia. Hola, am, hola, buenas tardes. Yo soy Juanjo Muñoz, técnico de Plena Inclusión Región de Murcia, de la Federación de la Región de Murcia. Me acompaña Ana Isabel Martínez, creo. Ahí.
Sí, sí. Vale, vale, actívate eso, actívate el sonido y vamos a explicar una experiencia práctica eh, que como ya han presentado, disculpad un segundo, como ya han presentado se llama vías, bueno, tiene lugar en el municipio de Bullas, en la comarca del noroeste de la región de Murcia, y es la vía escolar segura. Con vuestro permiso voy a compartir pantalla, si doy con la tecla. Un momentito, por favor. Y vale, creo que ya deberíais ver la presentación. La vemos. ¿Posible? Bien, muchas gracias. Bueno, pues como decía, vamos a hablar de la vía escolar segura de Bullas, que es el nombre de este proyecto que se hizo el año pasado, si no me equivoco. Y bueno, para empezar vamos a situar Bullas. Eh, es un municipio de la región de Murcia, está en la comarca del noroeste, viven unas 11.000 personas y es famoso por el vino de Bullas. Que recomendamos. Las personas de Huellas nos han dicho, por favor, no dejemos de recomendar visitar el Salto del Usera. Y después de esta información de la Oficina de Turismo de Bullas, vamos a ver la otra parte, que era lo de vía escolar segura. Vamos a ver de qué se trata. Eh, pues se trata de un proyecto que tenía que tener estos requisitos. Lo que querían era un camino para ir de un colegio a otro en este municipio, andando, o sea, un camino peatonal, de forma accesible, cómoda, segura y fácil. Y aquí es donde donde entramos nosotros en acción. Porque un camino para ir de un colegio a otro, bueno, pues podía hacerse de muchas maneras, pero eligieron hacerlo accesible en todos los sentidos. Accesible. Y aquí, bueno, pues entraría eso del diseño universal que han mencionado antes, que es no hacer uno y luego hacer otro que sea accesible, sino que un solo producto, en este caso un solo camino, una sola vía, pues sirva para todo el mundo. Eh, pues eso se trataba de. ¿Y por qué nacía esta necesidad? Pues porque los colegios del municipio tienen recursos compartidos. Por ejemplo, el comedor. Alumnado de un centro tiene que trasladarse hasta el otro, hasta un centro vecino para utilizar el comedor o el polideportivo, sobre todo el comedor. Em, sí. Entonces, eso es la vía escolar segura de Bullas. ¿Hablo yo? Y, perdón, no sé si. ¿Ana? Sí, 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 me toca a mí. No, espera un momentito, que quiero todavía decir una cosa. Eh, la vía escolar segura de Bullas, en principio íbamos a utilizar esta imagen, que era la que se utiliza normalmente, para señalizar que el tráfico, para señalizar a los conductores que es una zona en la que puede haber escolares. Nosotros lo cambiamos por esta, que nos pareció que era un poco menos, no tenían tanta prisa y nos parecía un poco más actualizado. La iniciativa es del Ayuntamiento de Bullas, que se puso en contacto con la asociación local ASCOM, a la que pertenece Ana Isabel, por cierto, que es una asociación de la comarca del noroeste, y está a su vez con el Servicio de Accesibilidad de la Federación Plena Inclusión Región de Murcia. Tuvimos conversaciones con el concejal, tuvimos una primera visita para definir, también tuvimos que hablar con la policía local porque estábamos hablando de señalizar por la calle y pues eso les afecta, y definir concretamente el proyecto, porque al principio tenían varias ideas y teníamos que, decirlo así, aterrizar y contactar con empresas que fueran las que efectivamente fueran a hacer la producción de los materiales y luego los presupuestos, etcétera. Y nuestra referencia era, pues, la orden TMA, que aquí se menciona, en la que se habla de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para espacios públicos urbanizados, como son las calles.
y habla de, aquí se dice lo que es un itinerario peatonal accesible y habla de la información que tienen que tener para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido, poder localizar los distintos espacios y equipamientos de interés. La información deberá ser comunicada a través de un sistema de señales, rótulos e indicadores distribuidos de manera sistematizada, instalados y diseñados para garantizar una fácil comprensión en todo momento. Como veréis, no habla para las personas con discapacidad, ni para las personas con discapacidad intelectual. Habla de una comprensión en general, para toda la ciudadanía. Y entonces nos pusimos a trabajar un equipo de personas evaluadoras y validadoras con formación específica en accesibilidad cognitiva para hacer realidad ese proyecto que nos pedía, y que, bueno, al que dimos forma junto con el Ayuntamiento de Bullas. Una de esas personas que veis aquí en el centro es Ana Isabel, que es quien va a explicar pues, un poco en qué consistió el trabajo del equipo que formó para esta ocasión. Adelante, Ana Isabel. Pídeme cuando quieras que pase la diapositiva. Empezamos. El proyecto fue el camino que queríamos recorrer, que fuese fácil, accesible y seguro para los niños que iban al comedor o iban al colegio. Ujú. Pero esto es un ejemplo de cómo estábamos reconociendo los diferentes centros que visitamos. Y adelante, Ana. Esta es la propuesta de nuestro proyecto, que sería composición del sistema de señalización, detalles del contenido de cada elemento, y ahora los voy a decir unos ejemplos de unas Ujú. imágenes, unos ejemplos de cómo se puso Ujú. los carteles. Sí, se trataba de unir 6 centros. Aquí aparecen un centro infantil, una escuela infantil, unos colegios públicos eh, y un CAI, que es un centro de atención a la infancia. eh, y se elaboró pues, después de caminar mucho, ¿verdad, Ana Isabel? Sí, Caminamos sí, sí. bastante. Después de caminar cada punto, veis, hay puntos, pues cada punto ese era una señalización de recorrido. Lo que vemos aquí en estas imágenes es que, por ejemplo, una de esas, que pues, el centro, esto era una guardería, que no se sabía porque no estaba señalizado, y al señalizarlo, pues ya se supo que era la guardería. En la segunda Ah, perdón. imagen, Ujú. lo que queríamos era que cada punto de señalización sería en farola y todo eso. Sí, era utilizar los Recorrido. elementos los elementos urbanos que ya no que Sí. podían servir para, para sostener estas señales y algunas señales también eran había señales en cada uno de los 6 centros por el camino, en farolas o sobre paredes y también en el suelo en algunos sitios, donde era la forma mejor de indicar que iba para la persona que va andando, indicar que va por el buen camino. Y aquí van algunos ejemplos. Esto es lo que había en cada cole. Vemos que hay un plano que señala dónde está la persona, ¿verdad? Y dónde están los demás sitios. Nosotros donde pusimos la cosa era por en farola, en cosas así, Ujú, que veíamos que era más útil. ujú.
y la información que aparece en cada sitio pues es la dirección en la que está el siguiente colegio, en qué calle estás, ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en sugerencias, en recomendaciones y sugerencias, ahí veis que está al primero en la señalización después que pusimos un cartel donde ponía centro de atención de la infancia. Y lo que antes no estaba señalizado y ahora sí está. Aquí lo que aquí era que querían, la propuesta que me hicieron también, o la sugerencia que me hicieron era que quitemos los carteles viejos que no valían y que pusiéramos los nuevos. Y las señalizaciones de la calle, pusiéramos señalizaciones en la calle porque el nombre de la calle no estaba. Ujú. Y Además, era era un un lío eso. problema. Es que cuando íbamos, el equipo de evaluadores que junto a Ana Isabel hicieron estos recorridos, muchas veces preguntaban y les indicaban una calle, pero la calle no estaba señalizada. Entonces, claro, no sirve de mucho que te digan una dirección si no encuentras la calle, por ejemplo. Y había también señales que ya no tenían mucho sentido. Entonces, como dice Ana Isabel, además de colocar las señales nuevas, hicimos una lista de otras que había que retirar y otras que faltaban que ya no. Y esto, Ana Isabel, que era. Esto era por ejemplo, había baldosas que estaban muy altas y iba por la calle y no había ni pasos peatones. Y lo que nos propusieron era que bajáramos un poco las baldosas y todo eso, que pintáramos, que pusiéramos pasos de cebra, que tampoco había, y que, y, y bueno, ya está, eso, y que pintáramos los de amarillo la acera y todo eso. Además de señalizar, además de colocar las señales nuevas y de definir el recorrido, que era más transitable y que tenía, pues, era más, pues, aceras más anchas, menos barreras, también se señalaron los puntos negros, como veis ahí en el plano. Los puntos negros había deberes para el ayuntamiento, rebajar, como ha explicado Isabel, rebajar aceras o colocar pasos de peatones. No sé si se aprecia en la foto, pero hay un cruce en el que falta el paso de peatones o falta iluminación. Bueno, en fin, pues también le hicimos una lista además de lo que había que añadir, lo que había que cuidar. Juanjo, Ana Isabel, disculpad que os interrumpa, pero vamos muy justiños de tiempo por si podemos ir apurando la presentación. Gracias. Sí, sí, de hecho, creo que he detenido es posible que se haya detenido que ya no comparta pantalla porque Sí, hasta aquí llega la explicación más o menos de lo que se hizo os animamos a visitar Bulla y a conocer la vía escolar in situ y apreciar pues lo que se ha cambiado la fisonomía de la ciudad para el alumnado de los colegios. pues tomamos nota de la experiencia, también de esa visita y del vino, y damos paso ahora a Cristina. Bienvenida, Cristina. Hola, buenas tardes. Bueno, esto es la presión del tiempo. A ver si soy capaz de sintetizar la experiencia que quiero contar. Voy a presentar pantalla, voy a compartir. Bueno, a ver, ahora. En primer lugar, decir que me ha gustado mucho esta presentación que ha hecho Coral. Y sobre todo me paro en el punto de la búsqueda del nuevo paradigma de apoyos, ¿vale? Sobre todo
porque yo creo que está inmersa dentro de un paradigma mucho mayor, que es el paradigma de una educación consciente, ¿vale? Entonces, entre las cosas que debemos trabajar, pues Coral ha mencionado lo de superar la dicotomía entre la capacidad y la discapacidad. Eso me ha gustado mucho. Y ha hablado de cambiar contextos para hacerlos más fáciles y crear culturas inclusivas a través de espacios facilitadores. ¿Cómo? Pues a través de los ajustes razonables y de minimizar barreras. Y aquí es donde entra el Colegio Santiago el Mayor. El centro Santiago el Mayor, el Colegio Santiago el Mayor es el que ha llevado el proyecto piloto en el proyecto de accesibilidad cognitiva, ¿vale? Em, bueno, decir que hay tres puntos importantes así ya de entrada que hay que destacar. Primero, bueno, yo he puesto aquí el liderazgo del coordinador, la alta implicación del claustro de profesores y el respaldo institucional. Podríamos decir que en el Colegio Santiago el Mayor, el claustro de profesores pues, ha dado una acogida excelente al proyecto de accesibilidad cognitiva. Si bien gracias pues, al coordinador que en un principio fue el tutor del aula abierta y que tenía una especial sensibilidad con todo este tema. Actualmente este coordinador ya no está y hemos elegido a otro, pero que también pues, está muy implicado con todo este tipo de actuaciones. Y creo que es un punto muy, muy importante, ¿no? Primero, elegir una persona que cuide de este proyecto en el centro y segundo, que esa persona tenga una especial sensibilidad a todo este tema de la accesibilidad cognitiva. Entonces, pues nada, decir que también en este sentido hemos tenido pues mucha ayuda y mucho respaldo por parte de las instituciones, especialmente a través de la Consejería de Educación y por supuesto el apoyo y la guía a través de Plena Inclusión y que bueno, pues se concreta en la persona de Juanjo Muñoz, que lo hemos tenido ahí todo el rato en un apoyo permanente, ¿no? Bueno, ¿por qué nuestro centro necesita del proyecto de accesibilidad cognitiva? En esencia, yo creo que late esa búsqueda de la que ha hablado Coral de desarrollar una escuela extraordinaria. Me ha gustado mucho eso, ¿no? Sobre todo porque tenemos la convicción de que existen conceptos como el de vulnerabilidad y entendemos que, por ejemplo, la vulnerabilidad no pertenece solamente a determinadas personas de nuestro centro, sino que todos somos susceptibles de trabajarnos por dentro. Y pues tanto el que necesita entender el entorno como el que puede facilitar o favorecer ese entendimiento, pues todos tenemos que trabajar, ¿no? Siguiendo esa misma vía, ¿no? De trabajo. También porque ¿por qué necesitamos este centro, este proyecto? A mí me gustaría introducir el concepto de necesidades creadas y necesidades reales. Entendemos que las necesidades creadas pues, responden a modas, a todos aquellos aspectos que suelen ser circunstanciales y que la mayoría de las veces son prescindibles. Y luego están las necesidades reales, es decir, cuando se da respuesta pues, para conseguir reducir cierto sufrimiento o ciertas dificultades. Yo creo que el proyecto de accesibilidad cognitiva responde a una necesidad real, ¿vale? Y por tanto, lo primero a lo que responde es a las necesidades educativas especiales de todas aquellas personas o que viven en el centro, conviven en el centro, aquellas que acceden a él. Luego, por supuesto, buscamos facilitar los espacios, mejorar las instalaciones, eliminar las barreras, beneficiar a nuestra comunidad educativa y a los directores que nos gusta mucho cumplir con la normativa, pues también damos respuesta a eso. Y, por supuesto, pues ser ejemplo de buenas prácticas. Buscamos no solamente ser buenos modelos para toda la comunidad en general, sino que donde nos planteamos primero el ser buenos modelos es para nuestros propios alumnos, ¿no?
Y creo que ahí empezamos desde lo más pequeño, ¿no? Además, porque entendemos que cuando somos facilitadores comprensivos y empáticos con el entorno, estamos en la vía de la ley de la correspondencia, es decir, el entorno es facilitador, comprensivo y empático con nosotros, y eso ya es un punto que de entrada pues es quizá el más importante, ¿no? Bueno, em, en el desarrollo del proyecto, pues podemos hablar o puedo hablaros desde la perspectiva del centro, ¿no? Hemos tenido una fase de diagnosis, una fase de toma de decisiones, la fase de colocación de la cartelería y la de puesta en marcha del proyecto. En la fase de diagnosis, pues yo he puesto aquí un DAFO, es una herramienta cualquiera que puede pues facilitar ese momento previo de reflexión, de discernimiento, de pararte a pensar, ¿no? De esta manera, pues cualquier herramienta de este tipo nos puede ayudar a tomar decisiones y sobre todo saber cómo dar respuesta pues a las amenazas que puedan surgir o aprovechar las oportunidades que se vayan produciendo en un futuro, ¿no? Eh, bueno, pues en este sentido tampoco me quiero parar mucho aquí, pero sí decir o destacar que nosotros tenemos un claustro muy motivado, muy cohesionado, está muy implicado, tiene un alto nivel de confianza y de capacidad de trabajo en equipo y todo esto ha facilitado mucho, ¿no? El introducir proyectos como este. Eh, Decir que entre nuestras debilidades, pues que había una cartelería imprecisa, confusa, demasiado ruido visual e informativo y sobre todo, la resistencia de muchos profesores pues a cambios, por ejemplo, en su forma de decorar o de acotar los espacios. Y bueno, pues oportunidades, pues simplemente aprovechar ya de entrada, aprovechar esta experiencia del equipo evaluador, ¿no? Como Ana Isabel o como personas que nos pueden facilitar el que todo esto pueda funcionar de una mejor manera. Aparte de tantas y tantas oportunidades, como puede ser la de generar comunidades educativas conectadas y facilitadoras, o crear una cultura de centro, ¿no? En base a la accesibilidad cognitiva. Y amenazas, pues las hay, pero bueno, las tenemos presentes, pero le vamos a hacer poco caso. Paso a la segunda parte, que es la del apoyo y la guía, ¿no? El apoyo y la guía de plena inclusión, sobre todo en la toma de decisiones. Y aquí es donde entraba pues el equipo evaluador, ¿no? Que tenía que resolver satisfactoriamente una serie de objetivos, identificar puntos posibles para saber cuál es la información confusa, contradictoria o de difícil comprensión. Y bueno, pues se dieron cuenta de que Santiago el Mayor era un centro desastre, ¿no? Pero, pero bueno, también Juanjo se ríe, pero es cierto que hay que decir que en medio del caos también hay una oportunidad, ¿no? Y yo creo que pues esta catástrofe no fue más que el preludio, la antesala del gran cambio que se ha producido en nuestro centro, ¿no? Y bueno, pues había que tomar decisiones de dónde colocar los carteles, la señalética, qué es lo que se puede ajustar mejor a este aula o a este espacio, qué cartel poner en un umbral o zona de toma de decisiones. Bueno, y tantas decisiones que se han tenido que tomar a la hora de colocar la cartelería, ¿no? Que digamos, pues se ha hecho en base a una serie de criterios, pero sobre todo destaco el de la limpieza visual o ruido informativo, porque nos hemos encontrado con una gran dificultad en este sentido. Y bueno, pues todo esto se ha ido, digamos que superando, aunque bueno, pues es algo que va poco a poco y que ahora os voy a mencionar al final, ¿no? Y luego pues llegó el 31 de marzo, digamos que hubo unos días previos en los que la colocación de la cartelería ya fue como el comienzo ya más in situ, ¿no? De todo este proyecto y luego pues vino el consejero de Educación, don Víctor Javier Marín y bueno, pues ya todo se hizo mucho más ceremonioso, institucional y a partir de ahí, digamos que fue como el pistoletazo de salida, ¿no? Pero bueno, pues todo esto, como digo, es algo que va, no me gusta decir despacio porque, bueno, las cosas, digamos que vas sin prisas pero sin pausa, ¿no? Es como
Hay que darle a cada cosa su tiempo, ¿no? Como dicen, cada cosa tiene su afán y todo esto pues va así, ¿no? Decir que, como ha dicho Coral, pues buscamos esa transformación permanente, quizá ese haya sido el punto de inflexión, esa necesidad de mejorar, esa apertura a los cambios, la búsqueda de un bienestar, el beneficio de nuestro alumnado, el favorecer la comprensión espacial en la comunidad educativa y quizá lo más importante en un centro educativo y en la vida de las personas, el dar mayor sentido a todo lo que se hace, ¿no? Ese es el punto de inflexión más importante. Entonces, pues nada, como todo tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre el dar y el recibir. Aquí he puesto pues algunas cositas, ¿no? De que, bueno, pese a que hemos tenido que dar mucho esfuerzo, mucha atención, colaboración permanente, tiempo para cumplir en los plazos, de esto Juanjo sabe mucho, ¿no? El ser ayuda, seguir siendo ayuda para otros centros como ejemplos de buenas prácticas. Pero bueno, creo que lo que más compensa en todo lo que hacemos es el gran beneficio pues, que hemos aportado a toda nuestra comunidad educativa. Decir que la cuestión no es el qué, sino el cómo. Eh, Ahí es donde nos planteamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto, ¿no? No poner más barreras, sino que además, como sabiendo que todo esto puede aumentar la comprensión de la realidad y el sentido, ¿cómo vamos a dejar de hacer algo así? Entonces, partiendo de eso, pues nos planteamos todo un horizonte, ¿no? De trabajo. Digamos que el proyecto de accesibilidad cognitiva, siendo un proyecto muy silencioso, realiza una aportación muy importante a los colegios. Y digamos que es un proyecto que llega para quedarse a nuestros centros, no nos cabe la menor duda. No pide mucha dedicación, esfuerzo, pero sí una revisión permanente. Y decir pues que quizá lo más importante de ese horizonte sea ese cambio de mirada, ¿no? Del que ha hablado Coral, ese sensibilizar al alumnado y a toda la comunidad educativa. La revisión permanente para conservar el buen estado de la señalética y cambiarla si es necesario. El minimizar el ruido visual e informativo del que os he estado hablando. El colaborar con el proyecto en la dinamización y exportación del mismo, pues allá donde quiera ir este proyecto, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí. Participar en actividades formativas. Tenemos que seguir formándonos, es importante. Mar ya lo ha mencionado, ¿no? La importancia de Mar Sobrado, ¿no? De seguir adquiriendo conocimiento, adquiriendo información. Elaborar un documento con orientaciones básicas para el claustro de profesores. Ahí está el blog que tenemos pensado hacer, un blog de accesibilidad cognitiva. Luego, pues, revisar el plan de autoprotección del centro para mejorar, para introducir mejoras en la accesibilidad cognitiva vinculadas a este proyecto. Luego, pues también mejorar la Sí, no, accesibilidad de las comunicaciones más básicas del centro. Estoy acabando ya. vale, Sobre gracias. todo, sí, esta es la última diapositiva. Fijaos que muchas veces nos planteamos y decimos, jolín, es que los papás y las mamás no se enteran de la información, pero yo creo que debemos de plantearnos el por qué no se enteran, por qué. Deberíamos de preguntarnos. Todo esto tenemos que someterlo a una reflexión, el introducir no solamente la accesibilidad cognitiva a través de la señalética, la cartelería, sino también en horarios, en días de apertura, en normas elementales. Todo eso que aumente esa información para padres, madres y familias. Y luego introducirlo en la memoria final de curso, introducir propuestas de mejora y sobre todo a través de formularios a toda la comunidad educativa, los principales, los alumnos, que nos digan si esto está funcionando, padres, madres, alumnos y personas que puedan acceder al centro. Bueno, nada más, muchísimas gracias por permitirme compartir la experiencia y nada más. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Se nos ha ido un poquito el tiempo, pero no pasa nada porque teníamos muchas ganas de escuchar bien las experiencias. No hay preguntas en el chat, pero sí que hay felicitaciones para todos vosotros. Sobre todo, bueno, Mar, que eres grande, gracias por compartir la experiencia, es un estímulo muy importante. Para Ana Isabel también, que al escucharte
están siendo más conscientes de la importancia de este trabajo para la autonomía. Agradecer también las intervenciones, Juanjo y Cristina, por contarnos vuestra experiencia y por iluminarnos también a los demás y ser parte de ese cambio, ¿no?, hacia comunidades educativas más inclusivas. Pues muchas gracias, Mónica, gracias a todos los ponentes. Teníamos un turno de conclusiones, pero sabiendo que el día 19 de diciembre nos volvemos a ver, vamos a aprovechar e incluir tanto las de ese día como las de la jornada de hoy, bueno, pues al final del seminario del día 19. Hemos hablado de escuelas extraordinarias, hemos hablado de trabajarnos por dentro, de hacer una revolución en nosotras mismas para luego poder transformar, y de todo ello seguimos hablando, como os decíamos, el día 19 de diciembre. Por mi parte nada más, muchas gracias, Raquel. Y bueno, pues muchas gracias y la revolución está servida. Y nos vemos el día 19 de diciembre a las 12. 12:30. Perdón, 12:30. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego.